estamos ya en el café de Diario 55, este espacio diseñado para la socialización de temas a profundidad, entrevistas y conversatorios. Hoy tenemos un invitado que desde la década de los 80 se ha involucrado en el voluntariado y el trabajo con el medio ambiente. Ha sido presidente de SOESI, ha trabajado como voluntario directivo en múltiples organizaciones de protección del medio ambiente, del cuidado de las zonas protegidas. Actualmente también es parte del grupo de dirección, trabaja en el secretariado, la Secretaría General de nuestro Jardín Botánico, se le ha dedicado al profesor Marcano con mucho honor. Así que recibimos en esta entrevista del día de hoy al estimado Nelson Bautista. Lenín, pero con esa presentación, pues, gracias de verdad, complacidísimo de estar de nuevo en Café 55. Tenía un par de meses que no me invitaba, parece que le había hecho algo mal. Porque... No, usted sabe que el día a día del panorama nacional genera temas muy diversos y ahora hay una serie de temas que tienen que ver con el medio ambiente que queremos socializar con usted, tanto en el plano más local, regional aquí en Santiago y la zona, como también a nivel internacional. Además tenemos que hablar de cómo va el proceso del Parque Jardín Botánico, porque sabemos que es un parque que va en proceso de construcción y de generación, ¿verdad? Nunca mejor dicho, así es, así que aquí estoy para lo que pueda ser útil. Hay una noticia que en el último mes ha impactado a medio ambiente en la República Dominicana, que es la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. ¿Cómo ustedes percibían, los que trabajan en el mundo del medio ambiente, cómo percibían la labor, la gestión que estaba desarrollando Orlando? Mira, Orlando, una persona decente, conciliadora, que había llegado a una posición de la cual sabía poco o nada, apenas quizás lo que sabe un ciudadano promedio de conservación de la naturaleza, y que sin embargo al paso de los meses le tomó una pasión, le tomó un ritmo de trabajo y un ritmo de entrega que era bastante intenso. La verdad que estaba tratando de hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias de un ministerio con miles de limitaciones, con miles de situaciones que no son las más favorables, no solo para él, para cualquier ministro, un ministerio desafiante, donde las coyunturas y circunstancias no son las más institucionales y donde hay intereses que siempre tratan de doblar el pulso al que trata de hacer lo correcto. ¿Con qué estaba batallando Orlando Jorge Mera? Bueno, a nivel de medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente como Secretaría de Estado se creó en 2020 y desde entonces ha tenido más o menos la misma secuencia. Hay ministros que no han tenido... ¿En 2020? Se creó, perdón, en 2000, con 2000, la ley 64 del okay. 2000 se crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. O sea que ya tiene 22 años y la secuencia ha sido más o menos la misma. Los únicos ministros que no han tenido problemas desde el punto de vista de intereses son aquellos que han complacido todo lo que le piden. Los demás ministros que han tratado de hacer las cosas bien siempre tienen choques y diferencias. ¿Por qué? Porque todo el mundo en este país quiere que la ley se cumpla, pero que se cumpla para el otro, pero que le den un chance a sí mismo. El que quiere construir una estación de combustible en un lugar inadecuado, pues busca la manera de torcer la ley a lo favorezca. El que quiere intervenir un río que está prohibido por la ley, no hay que hacer más resoluciones para prohibirlo, quiere que le den ese chancecito para sacar esos camioncitos de arena de ahí que no le va a costar nada porque ya el río la lavó y la produjo. El que quiere, pues, talar un bosque porque compró una finca y quiere meter vaca, pues tampoco quiere que lo afecten, y todos esos intereses se van confluyendo. Cuando tú tienes un ministerio como el de Medio Ambiente, que tiene presencia en todo el territorio, que está controlada, como está controlado este de ahora, como lo estuvo el anterior, por una especie de pequeños caciques en cada provincia, que cada director lo nombra el cacique de turno, el jefe de la provincia o los intereses de la provincia nombran esos directores, y tú tienes un ministro en la capital que no necesariamente controla a los directores de su territorio, te vas a enfrentar con infinidad de desafíos y de cosas que normalmente los mismos ministros no quieren que pasen.
Lo de Valle Nuevo, porque justamente ese fin de semana antes, creo que él estuvo en Valle Nuevo. Eso ya está como los ambientalistas esperan. Porque yo sé que usted es parte de una coalición que defiende las áreas protegidas. Así es, en la coalición para la defensa de las áreas protegidas, si tenemos que decir algo sobre la gestión anterior, es que en el capítulo áreas protegidas hemos retrocedido. Se ha retrocedido. Hemos retrocedido, el caso Valle Nuevo que usted menciona, es un caso que él retomó dentro de áreas que se habían ya dejado. Hay una resolución de 2016 de la gestión de Domínguez Brito que ordenaba el cese de la agricultura y se hizo un trabajo en el lado Constanza, quedó pendiente el lado Ocoa. Orlando lo retomó y anunció una parálisis de eso e intervino militarmente el lado Ocoa. Sin embargo, los reportes al día de hoy es que los cultivos de ciclo menores continúan, en menor medida pero continúan, que los cultivos de ciclo largo él le dio un plazo hasta fin de año a que continúen los aguacates, que continúen la fresa. Y en el lado Constanza, el día antes, como bien cita, había iniciado un proceso de resarcir a ocupantes que ya habían sido desalojados en 2016 y que reclamaban derechos adquiridos. A nosotros nos consta que hay gente que todavía había, entre comillas, que buscarle una solución. Lo que no creemos que sea ni en esa cantidad ni en esas condiciones que el ministerio lo está haciendo, y para el movimiento ambiental, pues eso no es un beneficio. Eso es decirle a alguien que sufructó un bien público, un bien que es patrimonio de todos por años, que le sacó beneficio, y encima el Estado lo está premiando 2 veces. Eso es incentivando a que lo hagan en otras áreas, y eso no es un buen mensaje. El nuevo ministro, ¿cuál es el perfil que debe presentar? El nuevo que venga a enfrentar estas situaciones que hemos estado hablando y otras que quizás no hemos mencionado. ¿Cuál es el perfil del ministro? El perfil ideal, porque eso es un perfil. El perfil es el marco ideal de la persona con las capacidades, las cualidades, las actitudes para asumir los retos de medio ambiente. ¿Cuál es el perfil? Mira, el perfil del nuevo ministro, la nueva ministra, se resume en una sola expresión, pero es lamentablemente la más difícil de todas en países como el nuestro, con las limitaciones institucionales. La persona que asuma el ministerio, hay una ministra provisional, que es doña Raquel Peña, santiaguera, y que esperamos el mejor de los desempeños. El único requisito para ser exitoso y para que todos estemos, digamos, en algún momento satisfechos es cumplir la ley. Todo está normado. Hay una ley marco, la 64 del 2000, hay una ley sectorial de áreas protegidas, hay una ley sectorial de recursos forestales, hay leyes de biodiversidad, hay leyes de residuos sólidos. O sea, cada cosa está normado en este país. Si un ministro o ministra de esa institución se decide a cumplir esa ley, a cumplir ese paquete de leyes, pues no necesitará absolutamente más nada que la voluntad. Penosamente, eso es lo que no ha ocurrido históricamente en el país, que los ministros asuman la ley como su mandato y que con eso en las manos traten de cumplirla como las legislaciones se concibieron. Se perfila que Raquel, la excelentísima vicepresidenta de la República, pueda extenderse en el ejercicio, porque además de ser vicepresidenta, está ahí al frente del Consejo de Salud, de un Consejo de Innovación, para la promoción de la innovación, y ahora también esto de medio ambiente, como que da la idea de que está en muchas cosas para agarrar por los cuernos el tema medioambiental, que es muy demandante. Mira, eso que planteas se ha estado analizado en los grupos ambientales. Mi opinión muy personal es que si Raquel Peña tiene interés en el área ambiental, si se apasiona por el área ambiental, y nos consta que el presidente Abinader confía en su trabajo, si ella asume el ministerio con el rigor que debe de asumirlo, con el poder, el peso específico, su prestigio y su altura en el gabinete de gobierno como segunda al mando, lo ideal sería que en los próximos años ella asuma ese ministerio a la par como vicepresidenta. Hay precedentes, como doña Milagro asumió educación alguna vez, como Jaime David también trabajó mucho el tema ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque si con el peso específico de Raquel Peña, siendo vicepresidenta, siendo a la absoluta confianza del presidente Abinader,
que nadie le va decimos por ahí, a hacer travesuras sin que tenga consecuencias. Si una persona como Raquel Peña no logra enderezar ese ministerio, no logra llevarlo a la institucional, no logra que la mayoría del personal que está ahí, que son gente honesta, capacitada y trabajadora, por fin y finalmente le den el espacio para ejercer su función sin que haya compañeritos traviesos que le hagan trampas para que metan la pata. Si ella no lo logra, entonces nosotros tenemos que literalmente dejar ese ministerio cerrado, ahorrarnos ese dinero y que esto se convierta en lo que Dios quiera, porque si Raquel Peña no logra hacer eso, ninguna otra persona de este gabinete ni del que venga lo va a lograr, porque hay que tener un peso político, hay que tener una fuerza y una confianza, un mandato, digámoslo así, directo de la presidencia para que ningún otro ministro, gobernador, senador, diputado, alcalde, te llame y diga, mira, no, porque esto es por una obrita, déjame sacar esos materiales ahí, no, dámele ese permiso, ese infeliz que tiene esos 20 pinos por cortar, mira, no, que esta bomba es de un compañero. No, es que si Raquel no lo logra, debemos cerrar eso. Esa es mi posición. O sea que los grupos en los que usted se mueve, se perfila que en ella está el potencial del liderazgo y político para poder hacer lo que se tiene que hacer. Tiene el potencial, tiene el mandato, hasta donde tenemos conocimiento, tiene la voluntad. Nosotros esperamos que tenga la intencionalidad de no quedarse en lo tomé provisional, dejé esto aquí a medio hacer, porque el que llegue ahí la va a llevar bien difícil. Fíjate, que cualquier ministro que no sea ella, que llegue ahí, llega con una espada colocada en su cuello. ¿Cuál es esa espada? Si lo hago bien, si trato de enderezar esto, si trato de montar la mafia que existía y existe actualmente en ese ministerio en muchos de los aspectos, van a tener el mote eterno. Te puede pasar lo de Orlando o peor. En cambio, si cede ante todas esas presiones, si cede ante todas las irregularidades, a todas las travesuras, entonces le habrá hecho un flaquísimo servicio al gobierno y al país. Entonces la tiene pesada cualquiera que sea. Por eso es que, como insisto, en mi posición personal, Raquel tiene todas las ventajas que puede tener persona alguna para tratar de encarrilar ese ministerio por donde debe ser. Nelson, vamos a hablar de la mafia en el Ministerio de Medio Ambiente, pero antes, para ese tema, tenemos que brindarle Café Santo Domingo. Vamos a recibir a Xiomara aquí. Xiomara, gracias. Que cada día nos acompaña con este Café Santo Domingo. Usted lo puede encontrar en estas 3 versiones de origen: Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Como quiera, disfrute en su hogar, en su oficina, donde usted se encuentre, en la mañana, a media mañana, después del almuerzo. Café Santo Domingo no puede faltar en ningún hogar dominicano. Bueno, hay un tema que de alguna manera al parecer apunta a niveles de mafia o de favoritismo o de concesiones de favores a algunas personas a lo interno del ministerio. El mismo hecho de la muerte del ministro. Hay una ley que dice en la República Dominicana que no se pueden importar, exportar baterías usadas. Así establece. Más que una ley, hay una cantidad de normativas y hay un convenio. El convenio de Basilea prohíbe a los países que son signatarios del mismo exportar a terceros países sustancias peligrosas, nocivas de metales pesados, como el caso de la batería, siempre que esos países tengan infraestructuras instaladas para poderlas procesar, que es el caso nuestro. ¿Cuál es el fundamento, cuál es la cláusula que ante esta situación le permitiría al confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera tener un permiso para hacer esto, aunque ya hay estas regulaciones? ¿Bajo qué fundamento él lo iba a poder hacer? Mira, vamos por partes. He dicho varias veces que ese señor, que debe ser condenado con todo rigor a la ley, disparó contra Orlando, pero él no es quien termina matándolo en términos básicos, no sé si me comprende. O sea, él dispara, lo mata, pero las circunstancias que lo llevan a eso son circunstancias que estaban y están y continúan. Habrá de determinar la justicia qué ocurrió ahí y qué forma tan bárbara
terrible de final la vida de un hombre, como insisto, decente y conciliador como Orlando. Por eso te digo que no tiene que ser necesariamente un tema como lo del permiso. El Ministerio Público pues ya tendrá sus investigaciones, el permiso de las baterías. ¿Qué ocurre? Que esta empresa que se supone estaba solicitando una licencia de exportación de baterías, hay resquicios en las normativas que pueden permitirle sacar algún tipo de ese material, por ejemplo, a concesionarios de marcas que tienen que devolver las baterías cuando salen con defectos y demás. El Ministerio ha dado otras veces ese permiso. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que en 2018 mandó al Ministerio a crear un reglamento, y lo dice así expresamente, que prohíba la exportación de esta batería hasta tanto persistan las condiciones actuales. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Bueno, que hay una empresa, lamentablemente una sola, debería haber más, que se dedica a eso. Por tanto, todo lo que son baterías usadas pudieran generarse ahí, pero el Ministerio los ha dado los permisos. En este caso, de esta empresa, nosotros ignoramos si el permiso realmente salió o no salió. Lo que sí es obvio es que la persona estaba gestionando o había asistido a esa empresa a tratar de obtener el permiso por la vía que fuera, y que esa empresa, según admiten ellos mismos, había desistido de utilizarlo. Por tanto, eso no sé cómo se mezcla, si el detonante es ese o no es ese. Pero miremoslo a lo amplio, para conocimiento general. Según ese reglamento, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que el ministerio autorice un permiso de este tipo? Porque eso no puede quedar a discreción del ministro. Tienen que darse unas condiciones específicas para poder decir, ok, la ley o la normativa lo prohíbe, pero dada esta circunstancia, a ti te vamos a permitir. Bueno, el ejemplo que te ponía era de concesionarios de marcas X. Pero ese no es el caso. Pero ese no es el caso. La verdad verdadera es que el ministerio tiene todo bien normado. Quiere decir, hay normas y procedimientos para cada tipo de permiso, no importa del tema que sea. Va a un tema de evaluación, te dan unos términos de referencia, unas condiciones. Ese comité de evaluación dice si procede o no procede. Ese es el deber ser. En la práctica, aquí lo que se utiliza es que tú tienes un legajo de permisos aquí, la autoridad rectora, que en el ministerio hay muchas islas de poder con eso, y otro legajo de permisos aquí, y estos permisos que tienen padrinos, pueden moverse más fácil que estos que no tienen padrino. Esa es la normalidad en ese ministerio y en otros. Es así como funciona. Entonces, en mi conocimiento, no debería estar permitido la exportación de baterías porque violaría el convenio de Basilea y violaría la sentencia del Constitucional. La información que tenemos es que se han dado permisos. ¿En cuáles condiciones? La ignoro. Pero en buena lid, como se llama, por la normativa como debe ser, eso debería estar restringido de acuerdo al 4.9 del convenio de Basilea. Llama a suspicacia porque el confeso asesino Miguel ha pedido que se interrogue. Él ha estado poniendo una serie de condiciones, no sé, yo creo que el señor no está bien de la cabeza, porque, o sea, después de confesar un asesinato de este tipo, él ahora está poniendo una serie de condiciones para declaraciones y demás, y entre ellas estuvo recientemente que se interrogue al director de esos permisos. Ya el Ministerio Público estará ofreciendo informaciones más adelante. Cambiando de matriz temática, Nelson, esta semana pasada, el fin de semana pasado, el presidente de la República estuvo en Samaná y, entre otras cosas, estuvo inaugurando una estación de pesaje de desechos sólidos. Creo que ya son 5, o bueno, hay 3, ya son 3 y se anunciaron 2, una para Nagua y creo que otra para otra zona de Samaná, creo que Las Terrenas. O sea que serían 5 estaciones de pesaje de desechos sólidos. ¿Qué representa esto para el medio ambiente, estas estaciones? Mira, la ley se aprobó el año pasado, en 2020, la ley general de manejo de residuos y desechos, que había estado rebotando en el Congreso por más de una década. No es la ley perfecta, es muy distante de lo que se aspiraba realmente. Sin embargo,
es un vamos a empezar. La mayoría de los países civilizados, entre los cuales en ese capítulo no estamos, ni siquiera utilizan ya los rellenos sanitarios. Ese es como lo más básico, lo menos exigible en un país medianamente organizado, que es para el manejo y disposición final de los residuos. La mayoría de los países están en otros niveles, en el nivel de reutilización, de recuperación de materia prima, de que lo que llega al depósito final es lo mínimo, lo elemental y lo esencial. Aquí vamos a empezar por la raíz básica. Entonces, en ese contexto, dentro de lo malo que es tener todo el país con vertedero a cielo abierto, no existe un solo relleno sanitario funcional en el país. Y digo esto uno, no existe uno. Y los santiagueros me van a decir, las autoridades, sí, en Santiago tenemos el ecoparque. No, eso no es un relleno sanitario. Eso está en proceso de intervención y dentro de los pocos que tenemos en el país, es uno de los mejores manejados. Pero todavía no llega ni siquiera a la categoría de relleno sanitario como debe de ser. Entonces, dentro de eso, que es lo básico, el que empecemos por los puntos más críticos a establecer relleno sanitario, pues ya vamos ganando, vamos haciendo algo. Es una pena que no hayamos tenido una legislación de más avanzada y que brinquemos más, pero como decimos, los niños tienen que gatear primero antes de caminar. Bueno, pues estamos gateando con la ley de residuos y esperamos que se acelere un poco el proceso. Está muy ralentizado. Fíjate que desde hace 3, 4 años hemos venido que Dominicana Limpia, que no sé qué, que proponiendo que 26 vertederos, que 5, que 4. Si tú haces la contabilidad, desde que se anunció eso hace 4 años hasta que lo anunció este nuevo gobierno en los últimos 2 años, y empiezas a contar, van 3, 4, 5 lugares intervenidos de 20 y pico que se aspiraban. Entonces vamos lento, pero hay que continuar y no tenemos de otra que empezar por eso básico. Hay uno, creo que en Jaina, de Samaná, los próximos, como decíamos, en Las Terrenas, en Nagua, pero eso como que está muy lejos del Cibao Central. Aquí no tenemos en el Cibao Central. Bueno, anuncios hay en todos esos sitios que dijiste. Hay anuncios que hay de que empezamos una estación de pesaje, pero todavía no existen los rellenos, vamos a estar claros. No existen. Todavía no existen. Hay anuncios en Puerto Plata, para el Cibao. Moca, que está en una situación deplorable. Lo de Moca ya está a la espera de esa. Tú tienes el caso de Nagua, tú tienes el caso también de, en Tamboril, que también es otra vergüenza. A lo largo de los años, tú has escuchado seguro, Lenny, 10 veces anunciar el cierre técnico de Tamboril, y seguimos con eso a cada rato en eso. Entonces, el Cibao amerita una batería, digámoslo así, un set completo de tratamiento y disposición final de los residuos, pero amerita más que nada, y es por donde el deber ser de por donde debió empezar el Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías, el gobierno central, la cosa esta que se llama Proyecto Especial de la Presidencia, todo es por el tema de educación. Aquí hay posibilidad cero de que el tema de los residuos avance y los rellenos sanitarios funcionen si sigue llegando todo mezclado. Lo que se pudre con lo que no se pudre, los plásticos recuperables con lo que no se recuperan. Eso es cero la posibilidad de que eso funcione, porque no es un relleno sanitario, no es para verter todo lo que se te ocurra. Pero la educación ambiental sigue estando en eso, en cero o en nada. Mientras eso no ocurra, la inversión en infraestructura es importante y necesaria, pero es inútil, es subutilizada si no la acompañamos con el capítulo de educación ambiental. Habría que integrar educación ambiental a la currícula del Ministerio de Educación. Habría que desarrollar campañas nacionales para ilustrar sobre todo este tema del reciclaje. Sería un trabajo arduo que debe combinar a los grupos medioambientalistas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Medio Ambiente. Lo es, pero recuerda que hace un rato dije que aquí había leyes para todo. Hay una ley de educación ambiental que manda a eso. En la práctica, mira lo que está ocurriendo. Vamos a irlo por lo más tradicional. Un estudiante de bachillerato necesita por ley cumplir 30 o 60 horas de servicio ambiental voluntario. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Que muchos estudiantes, especialmente de centros privados, no son los más, pero se da con frecuencia, quieren que sus estudiantes, no los centros, eso lo dejan para último, no sé qué, ellos quieren una institución que les permita que les firme las horas. Que le firme, no es hacer las horas, no es ir a aprender a reciclar, no es ir a recoger residuos, no es ir a sembrar árboles, no es ir a trabajar en vivero, no, es que le firmen las horas. Yo puedo ir un día y que me firmen las horas.
El día no tiene 30 horas ni que trabaje el día completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que empezar por aquí, por la cabeza, por el deber ser, de que la gente tiene que entender, que tiene que involucrarse en eso. Y si tú no lo logras con esos muchachos que están en las escuelas, tú no puedes aspirar a que una familia, un Lenín o un Nelson, en su casa, separe la basura y diga, estos vidrios y estas botellas, déjame dejar la parte en una bolsa para que, aunque sean los muchachos que recogen los desperdicios afuera, lo del camión, lo lleven aparte, que ellos lo venden y se consiguen un dinerito. Y esto que es orgánico, que quizás se convierte en abono, déjame no contaminarlo con plástico ni con metales para que en la planta procesadora se pueda hacer abono. Si tú no lo logras en los niños, en las escuelas de ahora, con los adultos tú no lo vas a lograr. Es un mito, es una ficción. Entonces tenemos que empezar por ese cambio de mentalidad, más allá de lo que la ley manda. Hay un desafío ahí. Bueno, le van a responder, Nelson, le van a responder la gente del ayuntamiento esta afirmación que usted ha hecho de que lo del vertedero de aquí en Santiago todavía no está al nivel que nosotros esperamos o que se ha vendido. Vamos a aclarar eso después de la pausa, vamos a terminar de aclararlo, vamos a profundizarlo y también vamos a hablar de Mina, vamos a hablar de nuestro jardín botánico y vamos a hablar de Punta Catalina y esta denuncia sobre los niveles de contaminación que está teniendo. Todo eso después de la pausa. Ahora tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. Seguimos aquí en el café de Diario 55 conversando con Nelson Bautista, experto en el área medioambiental, es un hombre del área de la profesión de la publicidad y el mercadeo, pero además de esa área donde ha sido exitoso, dice nuestro director general, que es un hombre exitoso en esa área, pero me tiene cariño el director general. El nombre suyo resuena sobre todo en el sector medioambientalista. Dejábamos en el aire, terminar de concretizar. Mediáticamente
mediáticamente se nos ha vendido de que en Santiago tenemos el manejo ideal de los desechos sólidos aquí. Sin embargo, usted hace una aseveración como que nos deja un signo de interrogación y convendría terminar de aclarar ese aspecto. ¿Cuál es la realidad? ¿De qué dista la realidad de aquí, la realidad de Santiago con la basura, al grado ideal? Mira, esto es fácil. En el país hay más de 300 vertederos a cielo abierto, 100 y pico de municipios. Si tú tuvieras que recibir a alguien del extranjero o de otro lugar para decirle, ¿y en el país qué se está haciendo en materia de residuos? Quizás por vergüenza, en el único lugar que pudieran traerlo es a Santiago, porque es uno de esos pocos lugares donde se está haciendo algo. El que se esté haciendo algo y que ese algo vaya por buen camino no significa que se está haciendo lo que se esperaba y lo que se necesita en la profundidad. Y ese dato te lo puedo fundamentar con números de las propias empresas que lo operan y del propio Cabildo. ¿Qué por ciento de los residuos que genera la ciudad están siendo intervenidos? O sea, están siendo intervenidos por la empresa que está establecida ahí. De las más de 800, entre 800 y 1200 toneladas que tengo entendido genera la ciudad al día, ellos intervienen cerca del 18 al 20% de ese total. Es el que se puede literalmente reclamar como intervenido. Te pueden decir, bueno, el 85% de ahí se recupera, pero el 85% de ese otro por ciento, diariamente al vertedero de Rafael, está entrando más de la mitad de los residuos que se recogen en Santiago. Puedo estar equivocado, bueno, me gustaría verlo en números, pero en los números que tú ves te hablan de porcentaje. Cuando te hablan de porcentaje y de capacidades de operatividad de la planta, tú notas que hay un diferencial muy alto entre lo que produce la provincia y lo que la capacidad de producción y lo que tú ves en el vertedero, lo que se sigue sepultando, lo que siguen los buzos de manera furtiva sacando por la parte de atrás, todo esto. Eso sin entrar en el capítulo de que estamos separando un buen porcentaje, pero estamos separando una cantidad inmensa de cosas no reciclables que lamentablemente siguen llegando al vertedero, no por culpa de la alcaldía, no por culpa del operador, por culpa del sistema que sigue permitiendo eso. Pero está la parte que es recuperable, que lo que debería ser la parte orgánica. En un vertedero real, en un relleno sanitario con todas las de la ley, esa parte orgánica, esa parte que se puede convertir en abono y demás, es algo que sería hasta mercadeable. La de aquí todavía no es mercadeable porque llega altamente contaminada. Y todos esos procesos implican que todavía nos queda un largo trecho por recorrer, que yo entiendo que tanto la empresa operadora como la alcaldía tienen una excelente oportunidad de llegar ahí en algún momento, y dentro de las calamidades del país son los que están más adelantados. Bueno, pero un 18% todavía es bajo. Estamos hablando de que eso obedece a problemas de educación, porque la gente no se para, a un problema también, supongo que de logística, que faltaría maquinaria, personal, para llegar por lo menos a un porcentaje que se pueda considerar exitoso. No hay que olvidarse que todo eso implica dinero, y mucho. A veces hay un tema de limitantes de recursos, porque hay una situación de que para hacer todo eso se necesitan recursos. Se necesitan, por ejemplo, estaciones de clasificación. Aquí se han anunciado 3, 4, 5 veces puntos verdes, donde tú puedes ir a llevar, por ejemplo, las botellas, los plásticos separados. Cuando tú vas últimamente, aquí cerca del emisor del canal hay uno, no hay nadie que lo esté cuidando, está cerrado, o sea, y eso debería ser la cotidianidad en todos los residenciales, que estén, no estoy hablando casa por casa, ni siquiera estoy llegando ahí, por lo menos el que tenga intención de separar, ¿dónde lo llevo? Tú lo haces en tu casa y tienes que salir a buscar, ¿dónde lo llevas? Ah, sí, en Villa Olga a veces, ah, sí, en Los Pepines a veces. No existe esa estructura, y al no existir eso, es quizá imposible pedirle a la ciudad que haga lo que tiene que hacer cuando los propios ciudadanos no estamos colaborando. Bueno, ahí nos presenta un cuadro, Nelson, de la realidad, más allá de verdad, no, sin ser pesimista, pero es la realidad. Vamos a mover nuestra conversación más hacia la cordillera. Hay un tema de discusión que ha enfrentado sectores económicos, sociales, medioambientalistas. Hasta la Iglesia Católica ha estado ahí bailando con el tema de la presa de las Placetas. ¿Cuál es la posición del grupo de ustedes con relación a esa presa? Porque como lo pinta el gobierno, va a favorecer el sector hidroeléctrico.
Parece que es un mira, beneficio. Mira, el sector ambiental está clarísimo en ese sentido. No existe una organización ambientalista que esté dudando de la ineficiencia, inutilidad y desperdicio de recursos que sería la presa de la Praceta. ¿Por qué? Mira, dije recursos, ni siquiera estoy hablando de temas de medio ambiente, de temas económicos. Muy simple. Si entras en tu móvil, cuando termine la entrevista, hay una plataforma que controla, que divulga cómo está el sistema eléctrico nacional en el momento. Te lo da al día. Es una de esas cosas eficientes que te dice, mira, estamos produciendo 3 megavatios o 3.000 megavatios, lo que tú quieras. De ese porcentaje, tanto es de carbón, tanto es hidroeléctrica, tanto es eólica, etcétera, etcétera. Si tú te pones a ver la producción de megavatios que aporta el sistema a las hidroeléctricas, al día de ayer, por ejemplo, había 7 hidroeléctricas. Tenemos a Palomino, a Pinalito, tenemos Higüey Aguacate, tenemos Taberabao, tenemos Monción, tenemos una cantidad de hidroeléctricas. Cuando tú sumas cuánto aportaron todas juntas ayer, te aportan entre 100 y 150 megas. Todas juntas, todas. De modo pues que si tú tienes a 7, una de las cuales es el complejo Taberabao, que es el más grande del país, y te producen esa cantidad de megas, quien diga que un afluente del Yaque, que es el Bao, y otro afluentito del Bao, que es el Jagua, va a aportar por sí mismo, ellos primero empezaron en 80 y algunos dicen que 300 megas, esa cantidad de megas, hay una de dos. O inventaron una tecnología extrema que eficientiza un 1000% la generación hidroeléctrica, o alguien está mintiendo. Porque si todos estos sistemas, con los grandes ríos del país incorporados a la hidroeléctrica, no generan ni siquiera 200 megas hoy, no es verdad que un afluente de uno de esos sistemas que ya tiene un complejo de presas va a generar lo que dicen. ¿Y a qué precio? A la muerte ecológica, que es como se llama cuando tú le sustraes el agua de un cauce a un río, de ríos agua por kilómetros para trasvasarlo hasta el río Bao. Con estudios ambientales de 2009, cuando ese río en 2009 tenía un caudal, y aquí no somos tan bobos como los quieren tomar. Todo el mundo sabe que en este país el agua que tenían esos ríos en 2009 no es la que tiene hoy. Si tú no me haces los estudios de hoy, me dices qué caudal tiene, estás faltándole respeto a la ciencia y a la verdad. Y si al presidente de la República le venden eso como un proyecto exitoso, hacerla por hacerla, literalmente por ganarse ese dinero, quien sea que la vaya a construir, pues están haciendo un flaco servicio al gobierno, al presidente, y sería una verdadera pena que hasta que este país no se establezca en la legislación un capítulo donde usted como funcionario, llámese como se llame, plantea un proyecto y dice, ese proyecto va a generar que sé yo cuánto mega de electricidad, va a dar que sé yo cuánto galones de agua, va a transitar que sé yo cuántos vehículos si es una carretera, y al final de la jornada, a los 5 a 10 años, eso se incumple como se incumplió el peaje sombra de Samaná. Alguien tiene que pagar por eso, porque finalmente es de los bolsillos de todos nosotros que se hace la inversión. Cuando se le advierte que es una inversión fallida, que no hay números técnicos, no estamos hablando de la pasión de los ambientalistas, de que ok, el tema del daño ambiental y todo eso, pero si encima de que no vas a desmadrar la cordillera, que vas a dejar todas esas comunidades aisladas de sus recursos vitales, ecoturísticos, vas a afectar el ambiente, vas a afectar los ríos, encima de eso tú vas a desperdiciar el dinero, pues entonces, óyeme, alguien en algún momento tiene que pagar por eso para evitar que se siga promoviendo el hacer las cosas por hacerlas, sin tener un beneficio real para el país. ¿Quién ha sido el de esta genial idea? Siga el dinero, como dicen los investigadores. Siga el dinero y ahí usted va a llegar al de esta genialísima idea que por los datos que nos acaba de dar Nelson, pues no se corresponde con lo que se está proponiendo. Nelson, después, justo en este mes que acaba de cerrar ayer, junio, sale un estudio, un supuesto estudio que no sabemos por qué esto no salió antes, tal vez no se contempló desde el punto de vista medioambiental, que dice que el nivel de contaminación que está afectando la parte del sur, provocado por Punta Catalina, es catastrófico. ¿Qué datos tienen ustedes sobre esa realidad? Mira, ahí hay que empezar en lo siguiente. Lo primero es que a nadie en este país se le ocurre pensar que nadie en el movimiento ambiental está de acuerdo con esa planta de generación a carbón. En un momento donde las plantas de generación a carbón de todo el mundo estuvieron cerrando y siguieron cerrando ahora hasta la guerra de Ucrania, que ha habido que habilitar un par de emergencias,
en el país nos embarcamos en la maravillosa idea de hacer una planta a carbón. Un adefesio, un absurdo, un contrasentido, todo lo que tú quieras. Es así. Un no debió ser nunca. Esa es la realidad. Ahora bien, ahora viene un estudio que dice, un estudio hay que aclarar que es proyectando, o sea, no es un estudio tomado con datos de campo que te diga que eso es lo que está pasando, sino que te dice eso es lo que puede pasar. Pero habla incluso de muertes potenciales en la zona, en la región del Caribe, en otras partes del país. Esas son proyecciones que si tú se las aplicas a cualquier otra generadora eléctrica de este país, que sea la de una empresa privada pequeña, te va a dar más o menos lo mismo. Son proyecciones. Con esto te quiero decir que no es que estemos de acuerdo con Punta Catalina ni con la ceniza de carbón. Si fuera viable y técnicamente posible reconvertirla a otras fuentes más limpias es lo mejor. Sin embargo, es una utopía pensar que con un estudio proyectado vamos a demandar el cierre de una planta de carbón que tiene 1/3 de la producción eléctrica nacional. Y yo soy de lo que digo, aquí debemos ser Otto Toro, Otto Vaca. Ok, vamos a hacer a Punta Catalina. ¿Y qué pasa con las otras 3, 4 generadoras a carbón que tenemos en el país? Las Itabo son a carbón. La que está aquí cerca en La Vega, hay una planta a carbón ahí. Aquí hay más plantas a carbón del sector privado. Pero hay que atacar Punta Catalina. ¿Qué hay? ¿Por qué Punta Catalina nada más? Ok, porque yo estoy de acuerdo que se lo hagamos a todas. Las Itabo tienen tecnología antigua, contaminan mucho más. Yo desde mi óptica personal y ambiental, yo primero le marcharía a las Itabo. Hay que reconvertirlas huyendo. Y a Catalina vemos lo que hacemos con ella. Pero no puede ser que sea a esta, porque es del Estado. Entonces, nosotros tenemos que ser transparentes aquí, que nos conocemos todos. Decía mi abuelo, cuando salía en el periódico un estudio diciendo que los aguacates servían para tal o cual cosa, o que eran beneficiosos para tal o cual cosa, decía mi abuelo, hay que averiguar quién tendrá una cosecha de aguacate parada por ahí que patrocinó este estudio sobre los beneficios del aguacate. Entonces aquí hay un sentido inverso, ¿verdad? Hay intereses en Punta Catalina, hay grupos empresariales que se quieren hacer con Punta Catalina y hay todo un tema de descrédito con Punta Catalina. Nosotros no podemos cerrar este encuentro sin hablar de nuestro Parque Jardín Botánico. ¿Cómo va esto? Yo pensé que veníamos a hablar de eso y me metiste para abajo con muchísimos temas. El Jardín Botánico está en un momento literalmente maravilloso. Maravilloso porque confluyen por primera vez en algunos años casi todos los intereses de personas, de dolientes, desde el sector oficial y desde el sector privado, para tratar de determinar la parte de infraestructura, que era una de las debilidades del jardín, la parte de movilidad interna, la parte de riego. Entonces el gobierno central ha comprometido su apoyo, el presidente Abinader ha estado dando todo el apoyo en recursos para las infraestructuras, nos visitó hace 2 semanas y reiteró ese compromiso. Tú tienes la gobernación provincial que está dando un apoyo envidiable, tú tienes al senador de la provincia que se ha comprometido, como lo han hecho cada senador que ha tenido la provincia en los últimos 3, por lo menos, han renovado el compromiso y cada uno con más entusiasmo, y es el caso del senador Eduardo Estrella, que está dando un acompañamiento vital en los procesos cotidianos del jardín y en que se sigan las obras, y el sector privado, los aportes de empresarios locales y del país para los mantenimientos de las obras, desde el sector pintura, desde el sector de infraestructura, desde el tema de educativo y el tema logístico. Siento que hay una sinergia, hay una confluencia de fuerzas positivas que, acompañados del voluntariado que maneja el jardín en la parte, si se quiere, de planificación, y un equipo técnico entregado, apasionado, el jardín promete mucho. Por decir algo, el número que me daban ayer los chicos de educación ambiental, que es un equipo magnífico, allá se han recibido 12.000 estudiantes en lo que va de mes bueno, ya estamos en julio, en junio se recibieron 12.000 estudiantes. Para nosotros es una maravilla que 12.000 niños de diferentes edades hayan hecho la inducción en el jardín, una pequeña charla, un recorrido, y eso cuando tú lo proyectas a lo largo de los meses y que eso va creciendo a la medida que se suman atractivos, dice mucho de cómo vamos a lograr que la ciudad se empodere de su jardín, entienda que es un espacio para todos y, como dice Henry Kellner, un espacio de interacción social. Nelson, el desarrollo del jardín botánico que queremos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en el país la referencia del jardín botánico de Santo Domingo, que todo un paraíso, un lugar incluso
seleccionado para ir a hacerse fotografías, hasta de bodas. El jardín botánico que hemos proyectado en Santiago, ¿qué tiempo se requeriría? Porque sabemos que es un proceso que lleva años. ¿Se requeriría para llegar a ese jardín botánico que pretendemos? Mira, como bien lo dice, los jardines botánicos no se inauguran hechos, se van haciendo con el tiempo. Nosotros hicimos una proyección original cuando se inauguró en 2018 a 5 años. Hay cosas que se han retrasado, pero hay cosas que se han sobrepasado las expectativas. Una de ellas es, por ejemplo, la escogencia del jardín para espacios de sesiones de fotos. En el jardín se están haciendo sesiones de fotos a un ritmo de 2 a 3 al día. Eso significa que en un mes promedio se hacen alrededor de 100 a 120 sesiones de fotos, que es un número para nosotros impresionante de cara a que no existía ese espacio. Hay un área de bosque del jardín que ya es un bosque maduro, que ya es un bosque impresionante, impactante y que es motivo de visitación no solamente de personas por ir a disfrutarlo, sino de interés, si se quiere, científico. Y te voy a mencionar así rápidamente 3 aspectos. Por ejemplo, es el principal spot de biodiversidad de Santiago en cuanto a observación de aves. En la última documentación que hicieron la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza, documentaron 62 especies de aves, 7 migratorias solo en el jardín, y en toda la región no existe, excepto los grandes parques nacionales, esa cantidad de aves en un solo sitio. Segundo, nuestro pabellón de cactus y suculentas, por ejemplo, motivó que del Botánico de Gibraltar e Inglaterra vinieran unos doctores que están haciendo una tesis sobre cactus en peligro de extinción a estudiar este espacio, porque tenemos algunas de esas especies, y con nuestro equipo de biólogos de allá hicieron un recorrido por el resto del país complementando ese estudio que saldrá publicado próximamente en una revista científica. El mariposario Greta, que funciona en el jardín, es el mariposario más dinámico, más activo, más productivo y más visitado del país al día de hoy. Te estoy mencionando nada más 3 aspectos de cosas que hoy día son un orgullo. Estamos, por ejemplo, encaminados con actividades extracurriculares, como llamamos, con la asociación, con el Grupo Astronómico de Santiago, que ya hicimos una observación de la superluna de junio, maravilloso, hasta las 10, 11 de la noche, muchas familias disfrutando de eso, y tenemos otros eventos los próximos días. O sea, nosotros hemos, en cotidianidad, sobrepasado por mucho las expectativas, y esto implica que muchas instituciones que se acercan ahora a hacer actividades y apoyar actividades, ven en el jardín lo que debió y lo que es y lo que debió ser siempre. El jardín de todos, o sea, un espacio que trabaja 7 días, que es de entrada libre, o sea, gratuito para todo el mundo, que tiene un esfuerzo transversal de educación ambiental, que es nuestro eje principal y donde más se invierte recursos, donde la seguridad prima para que todo el mundo pueda ir a caminar a la hora que quiera sin que nadie le moleste o a un picnic. O sea, que el jardín es en sí mismo nuestro principal refugio natural en la actualidad en la provincia. ¿A partir de qué hora abren, qué hora cierran las puertas del jardín? El jardín abre a las 5:30 de la mañana para el club de caminantes, para personas que están identificados y registrados para que puedan ir a esa hora. Para el público general abre a las 8. Días de semana cierra para el público general a las 5. Fines de semana cierra a las 6:30, especialmente sábados y domingos, que hay muchas familias, cierra a esa hora. Para otras actividades está abierto un poquito más tarde, pero ya hay actividades reguladas por razones de seguridad. Para ir a caminar es un espacio preferencial. ¿Qué se necesita para uno ser parte de ese club de caminantes y poder ingresar temprano en la mañana? ¿Qué hay que hacer? Mira, aprovecho eso para dividirlo en dos. Si tú quieres ir a caminar a la hora que quieras, puedes ir sin ningún requisito, solamente ir y ya. Para estar en el club de caminantes, que es de 5:30 de la mañana en adelante, tú necesitas llevar la copia de tu cédula o de tu familia, registrarte, tomarte los datos, te dan un carnet de identificación con un código único. Se paga una cuota simbólica, un aporte de 1,000 pesos al año, o sea, estamos hablando de 3 pesos al día, o de 2,000 si es de la familia. Y eso es todo. Y si no tienes dinero, si eres retirado, no trabajas, eres pensionado, te damos la facilidad de darte el carnet de manera patrocinada y no tienes que pagar nada. En otras palabras, no hay razón para no estar en ese club. Bueno, es nuestro jardín botánico, nos han tocado la campana, siempre uno se queda con deseo de más sobre estos temas. Es un espacio nuestro. Vamos a aprovecharlo para compartir en familia, para las sesiones fotográficas, para un respiro de naturaleza, para escaparnos un poco del aire contaminado, y ahí están todas las posibilidades abiertas para hacerlo. Así que en nombre de nuestro director y productor general, Adalberto de León, en nombre del colega y compañero Fran Rodríguez, que sigue recuperándose de su estado de salud,
en el mío propio, Nelson, y de todos los televidentes, queremos agradecerte habernos acompañado en este café de Diario 55. Gracias a ti, Lenín, de verdad. Y bueno, veo que la amplitud en tu dominio de los temas ambientales es mucho mayor que la mía. Porque... Ya quisiera, aunque sea por un día de fiesta. A ustedes tengan un feliz fin de semana. El lunes estamos aquí a las 7 de la mañana con Diario 55.